Bueno, continuando con las reglas de evolución fonética, tenemos aquí la regla número 14, monoctongaciones. El diptongo OE pasó a O, el diptongo AU pasó a O en castellano. Entonces tenemos diptongo OE, tenemos la palabra amoeno, que evoluciona a ameno en castellano y que sufre una apócope de M, una monoctongación de OE a O y una inflexión de U a O. Tenemos el diptongo AU, que evoluciona a O. En latín tenemos aurum, en castellano tenemos oro. Entonces se puede observar aquí AU evoluciona a O y la inflexión de U a O y una apócope de M final. Regla número 15, diptongación O, breve tónica latina, evoluciona a EU. En castellano tenemos tenemos el ejemplo aquí. En latín, ponten, que evoluciona a puente. Bueno, aquí lo que sucede es que de ser una monoctongación pasa a ser un diptongo. Aquí tenemos UE. Tenemos una apócope de M final y una diptongación de O a UE. Regla número 16. Diptongación de E breve tónica latina. Evoluciona a IE en castellano. Ejemplo, tenemos aquí en latín la palabra mel y en castellano la palabra miel. Entonces tenemos aquí únicamente la diptongación, que de ser una monoctongación pasa a ser una diptongación de IE. Regla número 17. Tenemos aquí otra palatalización. Los grupos CL, FL y PL pasaron a ella en castellano. Ejemplo, tenemos aquí la palabra clave, que en castellano pasó a llave. Tenemos una apócope de M, tenemos una palatalización, en este caso la yod segunda, CL pasa a ella. Tenemos también la regla número 18. Aquí lo que sucede es una aspiración. La F inicial latina antevocal pasa a ser una H. Luego, en castellano, después de ser una H, pues pasa a ser aspirada, quedando únicamente la grafía. Ejemplo, en latín, la palabra filium, vemos aquí, evoluciona a hijo. Entonces, aquí lo que encontramos es una apócope de M, una inflexión de U a O, una palatalización, esta li evoluciona a J, o semiconsonante. Entonces ahí lo que tenemos es una palatalización y pues también conocida como yod tercera. Tenemos la aspiración de F, que evoluciona a H. Regla número 19. Inflexión. Las vocales breves interiores de palabra I, intervocálica, y U, evolucionan a I. La I evoluciona a E y la U evoluciona a O. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de evolución de I breve átono. Aquí tenemos la palabra brevitate, que evoluciona a brevedad. Entonces, encontramos una inflexión de I, que pasa a ser E, una sonorización de T a D, una apócope de M y de E. Evolución de U breve átono, ejemplo, aquí tenemos cominum. Esta palabra evoluciona a cominum. Entonces encontramos una inflexión de U, que pasa a O, y una apócope de M. En este caso, pues aquí vemos cómo la inflexión aparece en ambos casos, en la primera U y en la última. Tenemos la regla número 20. Esta es un caso de yod cuarta, es una palatalización de CT que evoluciona a Ch. Ejemplo, tenemos la palabra en latín tructam, en castellano evoluciona a trucha. Palatalización de yod cuarta, de CT a CH y una apócope de M, es lo único que vamos a encontrar en esta palabra. Regla número 21.
El grupo latino intervocálico CUL en posición postónica sufre una síncopa, que es lo que les explicaba anterior, que es una eliminación del sonido en medio de la palabra, y pasa al grupo romance CL, que evoluciona en castellano en semiconsonante J. El ejemplo está aquí. Tenemos acúpula. Si ustedes se fijan, acúpulan aquí evoluciona a aguja. O sea que aquí lo que sufre es una apócope de M, una síncopa de CUL, dice L pasa a ser J, y una sonorización de C a G. Regla número 22. Los grupos T, T, I, Si y C intervocálicos pasaron a ser una C o una Z en castellano. Y en este caso, pues, encontramos la J primera. El ejemplo tenemos calceare en latín, en castellano evoluciona a calzar. Entonces encontramos una apócope de E, una palatalización, que J primera, C pasa a ser una Z. Institiam, injusticia, que evoluciona a justicia. Entonces sufre una apócope de M, una palatalización, J primera, la T evoluciona a C, y el grupo IU que evoluciona a semiconsonantes J. Regla número 23. El grupo LI intervocálico pasó a J intervocálica en castellano. Aquí tenemos un caso de J segunda. El ejemplo lo tenemos aquí. Aliu, esta LI evoluciona a J, como les había explicado anteriormente. Entonces sufre una apócope de M, una inflexión de U a O, una palatalización, J segunda, de Li a J. Regla número 24. El grupo arium en posición final pasa por una metátesis, es decir, un cambio de sonido. Airo, y bueno, una metátesis de arium pasa a airo y de airo pasa a aero en castellano. Entonces aquí tenemos la palabra ferrarium que evoluciona a herrero. Entonces quedaría primero a ferrairo y luego a herrero. Entonces el grupo arium, así, arium, airo y ero. Y también sufre una aspiración de F a H. Regla número 25. El grupo I más las vocales A, O y U pasa a J en castellano y a Y. Por ejemplo, Yacer pasa en castellano a yacer. Entonces vemos cómo sufre una apócope de E. Y el grupo IA que pasa a ser una Y. También tenemos el ejemplo de Iocum, que evoluciona a juego. Encontramos entonces una apócope de M, una inflexión de U a O, una sonorización de C a G. El grupo IO que pasa a ser una semiconsonante J. Y bueno amigos, esto es todo. Espero les guste y les sirva este tutorial para que pues ustedes lo puedan utilizar en sus diferentes clases de fonética. Y bueno, espero que les haya servido de mucho.